La 11ª temporada de Hexatlón Estados Unidos no solo está siendo fraguada, sino viciada desde sus cimientos. No en la forja inquebrantable del espíritu atlético y la competencia limpia, sino en los sótanos turbios de una manipulación descarada, que ya ha preseleccionado a sus favoritos absolutos, mucho antes de que la contienda siquiera dé su pistoletazo de salida o que el público tenga voz alguna en este macabro teatro de engaños. Porque los documentos internos y las conversaciones explosivas que hemos obtenido, resultado de una filtración valiente y de altísimo riesgo desde las mismísimas entrañas de la producción, desvelan una intrincada red de decisiones preconcebidas, pactos ocultos y presiones inaceptables que sacudirán hasta los cimientos la fe de cualquier seguidor del deporte y de la lealtad. Esto no es un simple rumor de pasillo. Es la cruda verdad que la cadena se esfuerza con vehemencia por esconder, una cortina de humo que ahora se desgarra ante los ojos atónitos de todos. Aquí no hablamos de meras especulaciones o conjeturas sin fundamento. Nos referimos a la arquitectura de una farsa meticulosamente orquestada donde la meritocracia es apenas un disfraz barato. Y la equidad deportiva un concepto completamente borrado de su diccionario. Están decidiendo el destino de una de las justas más aclamadas, basándose en mezquinos intereses particulares, sepultando sin pudor el verdadero etos competitivo que tanto pregonan. El espectáculo se ha transmutado en un engranaje de poder, y los participantes, en simples peones sacrificables en un perverso juego de ajedrez. ¿Y cómo podrá la audiencia tolerar esta traición a los principios fundamentales de la sana competencia? ¿Están listos para enfrentar una verdad que les hará cuestionar cada episodio visto hasta ahora? No parpadeen, porque lo que viene a continuación les dejará sin aliento. La aparente candidez en las declaraciones del propio Frederick, proferidas con esa sonrisa tan característica que intenta transmitir una inmaculada inocencia, se revela ahora como el primer peón cuidadosamente avanzado en este tablero de ajedrez maquiavélico que la cúpula televisiva manipula con un descaro asombroso. Él mismo ha dejado caer, con una sutileza que ahora, a la luz de las revelaciones, parece grotesca y cargada de cinismo, la directriz que la gerencia desea implantar en la mente del espectador como una realidad ineludible, la casi consumación del regreso de Adán Pastrana para la inminente 11ª temporada. Permítanos que les exijamos una profunda reflexión. A pesar de su reciente incursión en la contienda, a pesar de las supuestas políticas internas que desaconsejan la repetición constante de atletas para evitar el hastío del público y garantizar la frescura, Adán se erige como una figura ineludible para el equipo rojo. Esto no es, bajo ningún concepto, una mera casualidad o el resultado de un clamor popular orgánico. Es una jugada preestablecida que raya en la más flagrante injusticia para todos esos deportistas de talento genuino que aguardan su oportunidad en los rigurosos castings, desprovistos de contactos o favoritismos. Y si con sueños fragmentados por esta burla, ¿acaso su casi coronación frente a El Vaquero le ha conferido un pase, pinto y IP directo, sin importar las reglas no escritas que rigen al resto de los aspirantes y que la misma producción se ha encargado de divulgar? Esta es una muestra inequívoca de cómo la producción desafía y burla sus propios preceptos cuando el objetivo es asegurar el drama artificial y las métricas de audiencia fáciles, seleccionando a dedo a quienes garantizan el show, por encima de la frescura o el descubrimiento de auténticas promesas deportivas. La presunta invitación disimulada de Frederick es, en realidad, un globo sonda, una artimaña descarada para calibrar la reacción de la audiencia mientras, por debajo de la mesa y lejos de la mirada pública, se concretan los tratos más turbios, sellando destinos antes de que la competencia comience. La situación de Denise Novoa, la Pantera, cuyo retorno ha sido pospuesto indefinidamente para futuras temporadas, podría ser una ingeniosa cortina de humo diseñada para desviar la atención de estas maniobras mucho más oscuras y estratégicamente convenientes. La supuesta transparencia del juego, queda claro, es una cruel farsa. Pero la profundidad de esta abominable farsa no se detiene en la descarada preferencia por figuras como Adán. El mecanismo de la filtración, que hemos logrado documentar meticulosamente, revela que estos contactos no son meras amistades personales,
sino la culminación de un sistema enraizado donde ciertos atletas son cooptados, incluso antes de participar, con promesas de mayor tiempo en pantalla, narrativas personalizadas y, es lo más insidioso, garantías veladas de permanencia a cambio de generar el contenido polémico que la producción demanda. No se trata de un simple capricho de última hora, sino de una estrategia calculada que lleva meses gestándose. ¿Cuánto talento anónimo, cuántos jóvenes atletas con sueños límpidos y habilidades genuinas son relegados al olvido por este sistema corrupto que premia la fama preexistente o la capacidad de hacer ruido por encima del sudor y el sacrificio? La base de datos de aspirantes, repleta de cientos de miles de solicitudes, se convierte en un simple decorado, una ilusión de amplia selección que oculta la predilección por unos pocos privilegiados. Esta élite autoproclamada de la producción parece creerse con el derecho divino de moldear la competencia a su antojo, sacrificando la credibilidad del formato en el altar de las ganancias efímeras y el circo mediático. ¿Creen que los verdaderos amantes del deporte son tan ciegos como para no percibir este descarado trato preferencial? ¿Que no se dan cuenta de cómo la esperanza de muchos es aplastada por el ego y la avaricia de unos pocos? Si pensaban que la injusticia era solo un rumor lejano, prepárense, porque la evidencia que tenemos es tan contundente que hará estallar su indignación. El dédalo de controversias, lejos de encontrar su final con la inclusión de Adán Pastrana, se ramifica en una telaraña aún más compleja y perversa. Las filtraciones que inundan la vastedad de la red, que por supuesto, no son simples rumores como la producción desearía hacernos creer con su insistencia obsesiva. Presagian un retorno masivo de figuras ya consagradas, casi una apuesta de todo o nada, que amenaza con saturar hasta el hastío a la base de seguidores más devotos, agotando su paciencia y su lealtad. Para el estandarte femenino del equipo rojo, resuenan nombres como Catherine y Barwin, provenientes de la 7ª edición, atletas de una potencia y una trayectoria indudables que sin duda aportarían un caudal de experiencia al campo de batalla. Pero el escándalo se agrava exponencialmente al mencionar a Norma Palafox y Kelly Ríos, La Guajira, ambas regresando directamente de la 10ª temporada. Estamos siendo testigos de una preocupante carencia de visión en la búsqueda de nuevas estrellas, de una flagrante escasez de talentos emergentes y prometedores que puedan inyectar sangre fresca y emoción genuina al formato. ¿O es una decisión deliberada y sarcásticamente cínica de reciclar personajes que, ya se sabe, son garantía de polémica y conflicto, sin importar el desgaste y el hastío que puedan generar en el imaginario colectivo de una audiencia que anhela la novedad? Kelly Ríos, una competidora que, si bien demostró ser formidable en los circuitos, provocó divisiones profundas y críticas feroces entre la audiencia por su personalidad combativa y sus actitudes provocadoras. ¿Es realmente la opción que el público clama con fervor? ¿O es la que la producción considera que generará un torrente de clics, de titulares más controversiales y, por supuesto, de reacciones tóxicas en las plataformas sociales? Es una receta probada hasta la saciedad. El conflicto es la mercancía más valiosa, y están dispuestos a explotarlo hasta la extenuación. Y sin pudor ni un ápice de respeto por la originalidad que debería ser inherente a un formato de este calibre. Incluso se barajan los nombres de Nona González y Caro López, otra vez la estrategia de lo conocido, de lo que no implica el riesgo de la novedad, sino el confort de un refrito calculado al milímetro para asegurar la rentabilidad. Este patrón no solo es alarmante, es profundamente indignante y una muestra descarada de cobardía creativa, de una absoluta falta de fe en la capacidad de generar nuevas historias. ¿De verdad creen que pueden subestimar nuestra inteligencia de esta manera, forzándonos a aceptar este reciclaje interminable de figuras que ya han agotado su narrativa y han dejado de sorprender? La estrategia de reciclaje de figuras conocidas, lejos de ser una práctica aislada, y se ha convertido en el pilar fundamental de la producción, revelando una carencia alarmante de ingenio y, más preocupante aún, un profundo desprecio por la inteligencia de su audiencia. Lo que antes era una excepción justificada por un rendimiento excepcional o una historia de superación única, hoy es la norma.
una pauta establecida que desvirtúa por completo la noción de un casting justo y abierto. Los responsables del programa, obsesionados con la seguridad de los números de audiencia, han abandonado la búsqueda de talentos genuinos que puedan surgir de la oscuridad para deslumbrar, optando por el camino fácil de lo predecible, lo que ya conocen, lo que, según sus arcaicos cálculos, funciona. Pero, ¿funciona a qué costo? A costa de la credibilidad, a costa de la emoción real, a costa de la fe de los espectadores en la honestidad del certamen. Cada regreso forzado, cada cara conocida que aparece de nuevo en pantalla, sin un argumento de peso que lo justifique, es un clavo más en el ataúd de la autenticidad de Exatlón. No es solo que subestimen nuestra capacidad de discernimiento, es que nos consideran meros receptores pasivos de un producto precocinado, incapaces de anhelar la chispa de lo nuevo, la emoción de lo inesperado. Nos están diciendo, en esencia, que no hay nada más allá de lo que ya nos han mostrado, que la creatividad en el deporte televisado ha muerto bajo su supervisión. Esto es una afrenta directa a la esencia misma de lo que el deporte representa. La innovación no es un lujo, es una necesidad, y nos la están negando descaradamente. Si piensan que esta es la peor de las traiciones, y sigan con nosotros, porque la magnitud de su engaño es aún más desgastadora y profunda de lo que se atreven a imaginar. La situación en el bando azul no dista mucho de ser una revelación igual de contundente sobre este esquema de manipulación absoluta, un espejo de la falta de originalidad y la búsqueda desmedida de conflicto. Para el contingente femenino se barajan nombres como Wilma y Johanna, regresando también directamente de la 10ª temporada, atletas apreciadas por un sector, pero no tan aclamadas por otro. Y ese es precisamente el punto clave y la estrategia más perversa. Lo que buscan es la división, la polarización intencional, la controversia encendida hasta el punto de la toxicidad. Porque para los artífices del programa, el conflicto es el combustible inagotable del rating. Y no la excelencia deportiva pura y sin adulterar, no la unión de la afición en torno a un atleta. Junto a ellas, Raquel Becker, Denny Cayu y Azul Grantón, nombres que resuenan con la nostalgia de temporadas pretéritas, pero que una vez más apuntan a un patrón de conveniencia descarada y de un juego estratégico seguro que evita cualquier atisbo de riesgo. Cualquier mínima inversión en el descubrimiento de nuevas estrellas. ¿Es este el equipo de ensueño que los verdaderos aficionados anhelan con fervor genuino? ¿O es una amalgama cuidadosamente seleccionada para garantizar choques de personalidad explosivos, rencillas preexistentes y momentos memorablemente tóxicos, sacrificando sin remordimientos la esencia más pura de la competición atlética en el altar del morbo televisivo y el clickbait? En lo que respecta a los contendientes masculinos del equipo azul, la lista es igualmente inquietante y digna del más profundo escrutinio. Viejos conocidos como Octavio González, Rafael Soriano y Elías Tirado se perfilan en el horizonte, consolidando la idea de que la novedad es un concepto proscrito en esta producción. Y por supuesto, Lorenzo Figueroa, también de la 10ª temporada, cuyo retorno se intenta justificar bajo el argumento de haber sido el más querido por el público. Esto es un insulto flagrante a la inteligencia de cada espectador que se sienta frente a la pantalla, una burla descarada a su capacidad de análisis. Si bien su carisma es innegable y su popularidad comprensible, ¿acaso su simpatía debe ser el único criterio para un pase de vuelta garantizado? Ignorando la invaluable oportunidad de descubrir caras nuevas que podrían sorprender y enamorar con su talento puro e indiscutible, con historias frescas que no necesiten ser recicladas, es una prueba irrefutable más de que los favoritos del público son explotados hasta la última gota de su esencia y carisma, reducidos a meros productos que generan rentabilidad, dejando un rastro de atletas con el potencial de convertirse en leyendas, pero que nunca tendrán su momento. Este reciclaje sistemático de participantes no solo evidencia una alarmante falta de imaginación por parte de los creadores, sino que también revela un miedo patológico al riesgo. Han instaurado una cultura de la mediocridad donde la seguridad de lo conocido es preferible a la emoción de lo inédito. La promesa de Exatlón.
La de descubrir a los atletas más completos, a las verdaderas revelaciones del deporte, se desvanece ante esta práctica que convierte al programa en un constante bucle de repeticiones. ¿Dónde queda el espíritu de superación cuando el camino ya parece trazado para unos pocos privilegiados? ¿Cómo puede un nuevo aspirante, lleno de sueños y con una trayectoria deportiva impecable, competir en igualdad de condiciones cuando la producción ya tiene a sus elegidos y a sus garantes de rating en la mira? La respuesta es clara y desgarradora. No puede. Se le niega la oportunidad. Se le invisibiliza. Se le condena al ostracismo televisivo antes incluso de que ponga un pie en el circuito. Este modelo es insostenible a largo plazo, porque la audiencia, aunque paciente, no es ciega. Los seguidores más leales, aquellos que han invertido años de su vida en seguir cada temporada, empiezan a percibir el patrón, a sentir el engaño, y su desilusión es un veneno lento pero mortal para la credibilidad del programa. La confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar, y esta producción está pulverizando la poca que le queda a base de manipulaciones descaradas. No podemos permitir que nos sigan vendiendo la ilusión de competencia cuando la realidad es una farsa. Esto va más allá del rating. Esto es una afrenta a la dignidad de los deportistas y a la honestidad de la televisión. Si aún dudan de la magnitud de esta conspiración, esperen a lo que viene, porque la forma en que eligen los equipos es una prueba irrefutable de su control absoluto. La cúpula de la producción se enfrenta a un dilema, o eso es lo que, con una maestría digna de los mejores ilusionistas, pretenden hacernos creer a través de sus comunicados velados y declaraciones a medias, que no revelan absolutamente nada concreto sobre el futuro del formato. Optarán por una temporada de puros veteranos y figuras legendarias, buscando la nostalgia y la seguridad de lo conocido, o se arriesgarán con una de puros novatos, asumiendo el riesgo de lo desconocido pero con la promesa de la frescura y la sorpresa. O quizá, como siempre, una mezcla explosiva que ellos mismos gestionarán al milímetro para garantizar su cuota de drama y audiencia sin el menor esfuerzo creativo. La excusa manida del efecto Susana. Aquella atleta que cosechó triunfos temporada tras temporada hasta agotar la paciencia del público. Esgrimida con astucia para justificar la ausencia de campeones actuales como el Vaquero o Anisa, es en sí misma una falacia a medias, una verdad convenientemente distorsionada. Porque si bien buscan evitar la saturación de una figura excesivamente dominante, la verdadera razón es mucho más oscura y perversa. Están evitando con todas sus fuerzas que atletas demasiado poderosos o carismáticos opaquen a sus elegidos, o peor aún, desequilibren el armazón prefabricado de drama que están construyendo con tanto esmero y cinismo. No se trata, bajo ningún concepto, de proteger a la audiencia del aburrimiento o de garantizar una competencia equilibrada. Se trata de un control total sobre el resultado, de asegurar que nadie sea tan superior como para pulverizar el guión preestablecido que ya tienen en mente, aniquilando la posibilidad de sorpresas genuinas. Permitir el regreso de atletas como Wilma o La Flaca de una temporada hasta otra es una jugada arriesgada. Sí, pero no por el cansancio del público per se, sino por la posibilidad latente de que la gente identifique el patrón de reciclaje implacable y en consecuencia pierda todo interés en una competición que ya no ofrece absolutamente nada nuevo, transformándose en una mera repetición insípida. La producción juega con fuego, calculando al milímetro cuánto espectáculo pueden exprimir de cada rostro conocido antes de que la llama se apague por completo y la farsa quede al descubierto. No permitan que les vendan la moto con cuentos de hadas televisivos y excusas baratas que insultan su inteligencia y su capacidad crítica. Manténganse alertas, porque la siguiente revelación desvelará un plan todavía más oscuro, más intrincado y mucho más siniestro de lo que cualquiera podría imaginar. La manipulación se extiende incluso a la forma en que los equipos son confeccionados. Una danza de apariencias y engaños que busca dar la impresión de aleatoriedad o de selección basada en el mérito, cuando la realidad es una orquestación minuciosa.
Fuentes internas han revelado que la composición de los equipos no es una decisión del azar o de los capitanes designados en las primeras etapas, sino una prerrogativa de los altos mandos, quienes asignan a los atletas estratégicamente para maximizar los roces, las rivalidades preexistentes y los conflictos personales. No buscan cohesionar un equipo para el éxito deportivo, sino para la explosión dramática. ¿Cuántas veces hemos visto a atletas incompatibles o con historiales de tensión colocados deliberadamente en el mismo equipo o en equipos rivales para asegurar chispas en la pantalla? Esto no es un accidente, es un diseño. Los duelos por la salvación, que se presentan como momentos de pura adrenalina y meritocracia, son a menudo el resultado de una ingeniería que lleva a los atletas menos queridos o menos rentables a enfrentarse, eliminándolos convenientemente para dejar espacio a los elegidos. El destino de un atleta no se decide en los circuitos, sino en las reuniones a puerta cerrada de los ejecutivos, con calculadoras y gráficos de audiencia en mano. El deporte es solo la excusa. El drama es la moneda de cambio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando este circo de marionetas donde los hilos son invisibles, pero el titiritero es descaradamente visible? Si creyeron que su engaño terminaba ahí, abran los ojos, porque la forma en que han explotado el pasado de los concursantes es aún más abominable. La determinación de la 10ª temporada de excluir a los ganadores y en su lugar, concentrarse en casi campeones o finalistas sin gloria, no fue una elección altruista ni transparente, sino una estrategia cruelmente calculada para forzar narrativas de redención que resultaran conmovedoras para el público y para conceder segundas oportunidades a aquellos que, ya sea por su desempeño atlético o por su personalidad televisiva y su capacidad de generar controversia, podían garantizar más horas de contenido emocional prefabricado y, en última instancia, más rating. Ahora, la 11ª temporada podría replicar este formato repetitivo hasta el hartazgo o, según las propias promesas grandilocuentes de la producción, ofrecer algo impresionante, algo nunca antes visto en varias temporadas de Hexatlón, Estados Unidos. Permítanos la más amarga y sarcástica de las carcajadas. Estas frases son meras tácticas de marketing vacías, promesas huecas y sin fundamento, diseñadas con el único propósito de mantenernos absolutamente pegados a la pantalla, mientras ellos continúan ejecutando sus planes preestablecidos con una precisión milimétrica y un descaro inaudito, ajenos a cualquier demanda de autenticidad. La fantasía de un casting completo desde cero, integrado por puras caras nuevas y talentos inéditos, es un espejismo que rara vez se materializa por completo. Una quimera ilusoria diseñada para despistar a los espectadores más ingenuos y crédulos, que aún conservan la esperanza de ver rostros frescos. ¿Acaso hemos olvidado la queja generalizada de observar a participantes provenientes de otros realities de la misma cadena Telemundo, y no de la familia Hexatlón, compitiendo en la emblemática arena? Lo que para una parte significativa de la audiencia representó un descontento, una traición al formato original, y una evidente falta de respeto a la esencia deportiva del programa. La producción lo interpretó, con una visión enteramente mercantilista y sin escrúpulos, como una oportunidad de oro inmejorable para inyectar rating. Importar a estrellas de La Casa de los Famosos o de Top Chef VIP no es en absoluto una búsqueda de talento deportivo puro y genuino. Es, por el contrario, una estratagema cínica para importar audiencias preexistentes. Una jugada sumamente deshonesta para inflar los ratings sin el menor esfuerzo de construir nuevas historias desde cero o de descubrir a verdaderos deportistas anónimos que, por mérito propio, merecen la oportunidad de brillar y demostrar su valía. Es un atajo desvergonzado que degrada la competencia a niveles nunca antes vistos, convirtiéndola en un mero escaparate de celebridades prefabricadas, un carnaval de vanidades. ¿Creen que esta mercantilización del esfuerzo deportivo es algo aceptable? ¿Algo que la audiencia debería tolerar sin chistar? Lo que sigue les hará hervir la sangre de indignación y les mostrará cómo la realidad es aún más retorcida. La explotación de estas figuras de otros realities
que carecen de la esencia y la preparación de un atleta de hexatlón, no es solo una afrenta a la integridad del programa, sino una bofetada a todos aquellos verdaderos deportistas que se han dedicado una vida entera a la disciplina y la superación física. ¿Cómo puede la producción justificar que un famoso sin experiencia atlética relevante, o un chef de renombre, o una figura de la farándula, o cualquier personalidad del entretenimiento que provenga de un formato completamente distinto, ocupe el lugar de un gimnasta olímpico, un boxeador profesional o un atleta de alto rendimiento que ha invertido años en perfeccionar sus habilidades y que sueña con competir en el más alto nivel? Esto es una parodia. Lo que se buscaba con estas inclusiones era el morbo del choque de mundos. La curiosidad inicial de ver a personajes ajenos al deporte enfrentarse a los circuitos, una táctica barata para captar miradas y asegurar picos de audiencia momentáneos. Pero el costo a largo plazo es incalculable. La desvalorización del esfuerzo, la pérdida de identidad del formato y la alienación de la base de fans más purista. El factor sorpresa se convirtió en factor de irritación para muchos. La producción juega con la premisa de todo vale para el rating, desdibujando las líneas entre el deporte y el puro espectáculo mediático, vendiendo una imagen de competencia extrema que, en el fondo, está hueca de autenticidad. Los verdaderos héroes deportivos son reemplazados por figuras efímeras y el programa pierde su alma. Es una aberración imperdonable que convierte un formato que nació para celebrar la excelencia física en un burdo show de variedades. Si creían que solo jugaban con los participantes, esperen a escuchar cómo manipulan el tiempo de los espectadores, porque eso es una bofetada a nuestra lealtad. La supuesta fecha de lanzamiento de Hexatlón, pospuesta hasta finales de año debido a la programación saturada que incluye La Casa de los Famosos, Top Chef VIP, un nuevo reality de música y el inminente Mundial de Fútbol. No es más que otra cortina de humo densa, una excusa conveniente y cuidadosamente diseñada para camuflar sus verdaderas intenciones y desviar la atención de la verdad más cruda. La cruda y vergonzosa realidad es que la producción está calibrando el momento exacto para lanzar esta temporada con la precisión de un cirujano, no por un mínimo respeto a la paciencia de la audiencia o a sus deseos de ver el programa, sino para asegurar que su producto estrella no compita directamente con otros gigantes de la programación que podrían eclipsarlo y restarle visibilidad, acaparando el pastel publicitario. Es, en esencia, una cuestión puramente económica, de maximizar hasta la extenuación los ingresos publicitarios, de exprimir hasta el último céntimo de los anunciantes, sin importar un ápice la impaciencia, la frustración o el descontento de los seguidores más fieles y leales que esperan con ansias cada nueva entrega. Es la mención casual de que muchos proyectos se caen y la velada posibilidad de que Hexatlón podría regresar en agosto, si los números del mercado lo justifican, es una advertencia velada. La cadena hará absolutamente lo que le plazca, moviendo fichas en su calendario cual titiritero sin escrúpulos, ignorando cualquier compromiso previo adquirido con la audiencia o con sus propias y reiteradas promesas de fechas. Están jugando descaradamente con nuestros tiempos, con nuestras expectativas y con nuestra lealtad, tratándonos como meros espectadores pasivos y maleables que deben aceptar sin chistar cualquier decisión que tomen desde las alturas de sus lujosas oficinas corporativas, sin considerar el costo emocional. La idea de que todo es posible es su coartada perfecta para justificar una flexibilidad absoluta en sus agendas de programación y el más abyecto desprecio por nuestros deseos y nuestras lealtades inquebrantables. Este es el juego de poder, sucio y sin escrúpulos, que se esconde tras bambalinas, y somos nosotros, la audiencia, quienes pagamos el precio más alto de su ambición desmedida y su avaricia insaciable. ¿Están dispuestos a aceptar esta dictadura de la parrilla televisiva, sin chistar, sin levantar una voz de protesta por el trato que nos dan? Aún hay más, quédense, porque desvelaremos cómo es posible resistirse a esta imposición y recuperar nuestra voz. Y así, mis estimados y atónitos espectadores, lo tienen ante sus ojos.
La cruda y descubierta verdad que la élite de la producción de Exatlón Estados Unidos se afana en ocultar con tanta vehemencia, desesperación y con cada fibra de su ser. La 11ª temporada no será, bajo ninguna circunstancia, una batalla justa de titanes deportivos, sino un circo meticulosamente manipulado, con participantes ya preseleccionados desde hace mucho tiempo, dramas completamente prefabricados para garantizar la emoción falsa y un calendario de transmisión diseñado exclusivamente para maximizar sus ganancias, no nuestro disfrute ni la pureza y nobleza intrínsecas del deporte. Hemos destapado los pactos secretos. Hemos desvelado las filtraciones delicadas que ponen al descubierto la podredumbre interna y hemos revelado la verdad inconveniente que se esconde detrás de lo que prometía ser la temporada más emocionante y justa de todas. No permitan que les engañen y les manipulen ni un segundo más. La integridad misma del deporte, tal como lo conocemos, está en grave riesgo y la audiencia merece respeto. La más absoluta transparencia y la verdad sin adornos ni censuras. Para seguir descubriendo cada detalle de esta escandalosa trama, para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones explosivas, que desvelan la verdad sin tapujos ni medias tintas, y para que nunca más vuelvan a ser víctimas de la manipulación, asegúrense de suscribirse de inmediato a nuestra plataforma y activar la campana de notificaciones. Porque la verdad es la única arma contra esta farsa descarada. Y aquí, en este espacio, se la brindamos sin censura, sin miedo y sin compromisos. Hasta la próxima, y que la indignación legítima nos una en la búsqueda incansable de la autenticidad. La verdad ha sido revelada y no hay vuelta atrás.